Entonces, como ustedes hicieron su examen diagnóstico, cuando vuelven a meter su correo y la clave, están los 6 videos en YouTube. Espero si los hayan visto, y 8 videos, perdón, mínimo el capítulo 1 y el capítulo 2, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, qué se compra y qué se vende en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, doy las gracias a los 7 que se inscribieron a este curso. Ya estamos 5 tomando el curso de actualizaciones del mercado eléctrico mayorista, que se está grabando para subirlo a nuestro canal de México Energía que Mueve, MEMAC Espacio MX. Videos, a diferencia de los 8 en donde son particulares, en el canal hermano de IEAE, que ustedes sí los pueden ver, pero la demás gente no, pues este video que se está grabando sí lo van a poder ver todas las demás personas, principalmente los que trabajan dentro del grupo de empresas 3D Pro. ¿Cuál es el objetivo del curso? Es analizar lo básico del mercado eléctrico mayorista, mostrando la información que los usuarios calificados necesitan para generalizar las ofertas de suministro calificado que puedan existir y con ello poder tomar una decisión en cuanto a contratar a un suministrador calificado. Actualmente hay alrededor de 58 suministradores calificados registrados en la Comisión Reguladora de Energía, que les da esa acreditación en cuanto que pueden ser suministradores calificados y que han dado sus garantías de operación en el Centro Nacional de Control de Energía, garantías para que ellos puedan comprar y vender lo que se transacciona dentro del mercado eléctrico mayorista, el MEM por sus siglas. Y de esas 58 suministradoras calificadas, realmente quienes están haciendo transferencias o transacciones en el mercado eléctrico mayorista solamente son poco menos de la mitad, 21 a 22 suministradoras calificadas. Ahora, usuarios calificados, hay alrededor de 11,000 usuarios calificados en todo México. Un usuario calificado es aquel que consume arriba de 1 megawatts de potencia. Con que un usuario calificado, una empresa, alguna vez en su vida haya registrado en un instante que consumió arriba de 1 megawatt, en ese instante él se puede volver usuario calificado. Bueno, la ley me dice que es un usuario calificado aquel que consume arriba de 1 megawatt. Si tú, como empresa, en algún momento ya consumiste 1 megawatt, en ese momento, por ley, ya eres usuario calificado. Ahora, que seas un usuario calificado que ya te registraste en el SENACE, ya es otro lío. Y esa es la idea de estos cursos que impartí a bastantes empresas de usuarios calificados y que ahora imparto aquí a los integrantes de 3D Pro para coayudar a que cada vez más sea más dinámico el mercado eléctrico mayorista, volviendo a que estas empresas sí se registren al SENACE como usuarios calificados. Es decir, obtengan su registro como usuario calificado, la famosa RUC. Y para ello, nuestro objetivo es analizar lo básico del mercado eléctrico mayorista. Lo básico es miles y miles de páginas que serían miles y miles de horas de curso para poder entender todo lo que conlleva el mercado eléctrico mayorista. Aquí solamente es lo básico. Ahora, lo que esta información nos va a dar es poder generalizar oferta de suministro calificado. Entonces, nosotros como 3D Pro sí coadyuvamos a hacer ofertas de suministro calificado, ya sea porque conseguimos quien nos dé a nosotros productos del mercado eléctrico mayorista y lo revendamos a alguno de nuestros clientes, o simplemente actuar como árbitros de sacar licitaciones y que diferentes suministradores calificados entren en esas licitaciones para ofrecer sus productos a nuestros clientes y nosotros ayudar a nuestros clientes a tomar la decisión de qué usuario, qué suministrador calificado contratar. Entonces, entre más nosotros
tengamos nociones de qué es lo que se transacciona en el mercado eléctrico mayorista, más podemos ayudar a hacer estas ofertas y o hacer nuestro trabajo, ya sea como contador, como abogado, como técnico, de poder estar asistiendo a nuestros clientes. En cuanto a tomar la decisión, siempre en todos los cursos que he dado, aquí mismo en México Energía que Mueve, en MEMAC MX, hemos platicado de la parte de capacitación y que el nivel de conocimiento siempre va de la taxonomía de Bloom. Así como llevamos 500 años avanzando con el método científico en la parte de las ciencias naturales, bueno, llevamos 60 años avanzando en el conocimiento. Los últimos 60 años son los más pródigos en generación de conocimiento en la humanidad por seguir esta categoría de niveles de conocimiento, la taxonomía de Bloom, que es recoger información, algo que siempre asemejo que lo que se hace en la primaria, nos enseñan a recoger información, en la secundaria nos enseñan a comprender esa información. ¿Cómo recogemos la información? Definiendo, listando, rotando, nombrando, explicando, repitiendo. ¿Cómo comprendemos la información? Prediciendo, asociando, estimando, diferenciando, resumiendo, describiendo. Incluso lo que hago ahorita en este curso es doy en las diapositivas información que he recogido. Aquí la asocio con el mercado eléctrico mayorista, la discutimos. La idea de los cursos es que sean pocos, para que en cualquier momento me puedan interrumpir. La sesión está grabando y las preguntas que ustedes tengan las pueden tener muchas otras personas y si quedan grabadas, va a ser mejor para este curso que quede grabado. En la preparatoria, ya todas las preparatorias tienen una carrera técnica de aplicación. ¿Y cómo aplicamos? Pues aplicando, demostrando, ilustrando, mostrando, examinando, modificando. Y aquí se aplicará esto en dos circuitos, uno de corriente directa, otro de corriente alterna. La universidad, todos hacemos análisis y esta parte de análisis es... ¿Sí alguien habló, perdón? No, escuché algo, nada más. Bueno, cuanto el análisis es lo que nos vuelve profesionistas. Repito, esto es para mejor entendimiento primaria, secundaria, prepa, universidad. Sin embargo, hay muchas personas que no fueron a la universidad y son profesionistas porque su nivel de conocimiento llegan a hacer un análisis de lo que están trabajando. Nosotros es lo básico que pedimos para estar dentro de 3D, que sepamos separar, ordenar, explicar, conectar, dividir, comparar, seleccionar, principalmente esto, seleccionar. Una de las principales situaciones dentro de una empresa es seleccionar lo que se está vendiendo, seleccionar al mejor proveedor, seleccionar a los clientes, seleccionar los costos, clasificar, inferir, arreglar, analizar, categorizar. Ahora bien, ya cuando salimos de la licenciatura, nos vamos a un posgrado, a hacer una maestría y aprender a sintetizar. O ya que estamos trabajando, en todo momento, no sé, pues son estos cursos de aumentar nuestro nivel de análisis para poder sintetizar, para ser un máster, un especialista en lo que estamos trabajando. Aquí buscamos volvernos un poquito más especialistas en el mercado eléctrico mayorista. Repito, en lo básico, en la profundidad híjole, son horas y horas de estar leyendo bastante documentación del mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, con lo básico nos podemos volver especialistas y bastantes buenos vendedores en estas transacciones que se hacen en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, para poder sintetizar, debemos saber integrar, principalmente integrar ofertas del mercado eléctrico mayorista, planear, diseñar, inventar, modificar. Y finalmente, tener el proceso de tener una buena toma de decisión, de haber evaluado todo lo anterior para poder medir si estamos ayudando a nuestros clientes a tomar
una mejor decisión en cuál será el suministrador calificado que les conviene, debe haber una medición de lo que están ofertando esos suministradores calificados y nosotros ayudarles a tomar la mejor decisión, cuál es el que deben contratar. O hacer pruebas con cada uno de esos suministradores calificados. Valorizar lo que están ofertando, valorizar lo que nosotros podemos ofertar, valorizar lo que podemos comprar y revender, valorizar lo que puede estar en un contrato. Entonces, ese es el objetivo de este curso. Este día de hoy, este primer video es qué se compra y qué se vende en el mercado eléctrico mayorista. Lo principal es la energía eléctrica. Y bajo eso hay otros alrededor de 15 situaciones que se pueden transaccionar, todas ligadas a la energía eléctrica. Entonces, en el video ustedes pueden repetirlo 10, 20, las veces que sean necesarias para entender cada uno de estos conceptos. Sistema Internacional de Unidades, fuerza, trabajo, energía, eficiencia, corriente eléctrica, potencial eléctrico, potencia, corriente directa, balance de potencia, corriente alterna, triángulo de potencia, factor de potencia. Así como lo que está en el módulo 2, que son los servicios conexos. Es decir, la potencia, los nodos, lo que tiene que ver con los derechos financieros de transmisión, los certificados de energía limpia y lo que son todos los servicios conexos. Energía, reservas rodantes, reservas totales, etcétera. Incluso hasta demanda controlable. Eso es lo que se transacciona en el mercado y está muy explicadito en estos videos. Y que aquí, ¿qué hacemos? Detallar más. Y que ustedes, ya que los vieron, interrúmpame y pregunten lo que no se haya entendido, que es lo importante de esta clase en videoconferencia. Bueno, de ese video, lo importante es entender lo que es el trabajo, porque la vida, el quehacer humano, está regida a base del trabajo. Tan es así que dicen por ahí, el trabajo es tan malo que nos pagan por hacerlo. O sea, definitivamente todo lo que tenemos que hacer en esta vida para satisfacer nuestras necesidades es trabajar. Y el trabajo es el desplazamiento obtenido al aplicar una fuerza, es decir, fuerza por distancia. La unidad del trabajo es el joules. Ahora bien, para poder yo hacer trabajo, necesito tener energía. La energía es la capacidad de la materia de hacer trabajo. Entonces, la teoría me dice que yo puedo hacer la cantidad de trabajo acorde a la energía que yo tenga. Entonces, el día de hoy, si me desayuno 100 joules en fruta, yo voy a poder hacer 100 joules de trabajo. Eso me dice la teoría. La realidad es que no es así. En todo máquina, hasta nosotros como humanos, existe una eficiencia. La eficiencia es el trabajo obtenido entre la energía suministrada. Entonces, si yo realmente en todo mi cuerpo tengo almacenado, por decir un número al azar, 1.000.000 de joules, múltiplos de las unidades, así como el más conocido es el metro, su múltiplo kilo es 1.000, kilómetro es 1.000 metros, megámetro es 1.000.000, 1.000.000 de metros el megámetro, gigámetro es 1.000 millones, un gigámetro es 1.000 millones de metros. Así igual con el joules, un kilojoules son 1.000 joules, un megajoule son 1.000.000 de joules y un gigajoule son 1.000 millones de joules. Entonces, si yo tengo el ejemplo que estoy dando, 1.000.000 de joules, un megajoules, en mi cuerpo, puede ser que lo máximo que pueda hacer sea 700.000 joules, o sea, el 70%. 700.000 entre 1.000.000 son 0.7 por el 100%, es 70%. El otro 30% se va en energía calorífica de desperdicio.
Para que ustedes lo entiendan, estas dos leyes de la termodinámica, las leyes de la energía, la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. La energía es la capacidad de hacer trabajo. La energía también se mide en joules porque es lo que se convierte el trabajo. Incluso, el trabajo es una manifestación más de la energía. Es decir, es 1 a 1 la relación. Puedo hacer trabajo porque tengo energía. Y la energía es una manifestación del trabajo propiamente. Entonces, para que entiendan esta relación de que la energía es su ciencia que la estudia es la termodinámica es la ciencia que estudia la energía, y su primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero en cada transformación, cada vez que estoy haciendo un trabajo, cada vez que paso de un estado A un estado B, ahí ya hubo un movimiento, ya hubo un trabajo, ya hubo un desplazamiento. Y ahí no toda la energía se convirtió en trabajo. Parte de esa energía se disipó en calor de desecho, un calor que es una energía ya no útil, que ya no puede ser aprovechada. E incluso en estos cursos de capacitación, el tercer curso es de termodinámica, que también me partiré yo, ahondaremos más en este tema. Pero para que les quede claro es, todo el planeta Tierra, la energía que utiliza, hasta la de nosotros mismos, viene del Sol. Y si el Sol llega un día al planeta Tierra, le llega, por dar un número, 1 billón de joules, bueno, pues ese billón de joules que le llega al planeta Tierra será suficiente para que todos nos achicharreáramos. Es bastante calor, 1 billón de joules, que todos quedaríamos incinerados. Bueno, ese billón de joules que entra, que hace que aumente el calor, pues para que este calor no aumente, debe de ser sacado del planeta Tierra. Al día entra 1 billón del Sol, de joules, y al día salió 1 billón de joules del planeta Tierra hacia la atmósfera. ¿Cuál es la diferencia? Que el billón de joules que llega del Sol nos llega en energía empaquetada, en cuantos, bien ordenadita. Y esa energía que está bien ordenadita, yo la voy a utilizar, y a utilizarla la voy a desordenar, y ya desordenada ya no la puedo utilizar. Y la mando al exterior, la mando afuera del planeta Tierra. Eso es lo que me hace la termodinámica. El planeta Tierra es una máquina térmica. Nosotros somos una máquina térmica que operamos a 37 grados centígrados. Importante, las máquinas térmicas, entre menor sea la temperatura, más eficiente es una máquina térmica. Entonces, si yo voy a producir energía, necesito principalmente quemar un combustible, y ese combustible me va a dar calor que lo puedo utilizar de diferentes formas para hacer mover una turbina, un eje, y conectado a ese eje pongo un generador eléctrico y ese me produce electricidad. En el video se habla de las termoeléctricas, que son turbinas de vapor. Con ese calor que se genera al quemar el combustible, caliento agua, y nosotros sabemos que el agua al calentarla se evapora, y ese vapor de agua es el que hago pasar por una turbina de vapor. El problema es que eso solamente me está obteniendo una eficiencia del 40%. Entonces, el 60% de la energía se vuelve en energía no utilizada, en calor que estoy sobrecalentando el planeta. Entonces, ¿qué debo de buscar? Otras formas de generar energía eléctrica que no necesiten quemar un combustible. La principal de ellas, los sistemas fotovoltaicos. Nosotros como 3D, uno de nuestros core business es poner muchos sistemas fotovoltaicos. Entonces, llega el sol y directamente en una plaquita transforma el fotón, esa energía que viene en cuantos, cuantificada en paquetitos, directamente en electricidad. Y no necesito quemar combustibles. Importante entonces es migrar todas las tecnologías de estar quemando combustibles que me están dando energía
de calor que debo de sacar a la atmósfera, pero además me da gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, como el monóxido de carbono, cuando no es una combustión completa, o cuando hay azufre u otros combustibles otros elementos en esos combustibles, pues me dan dióxido de azufre, monóxido de azufre, que son gases de efecto invernadero que no permiten que ese calor se vaya del planeta Tierra. Entonces, es el efecto invernadero, que ese calor no sale del planeta Tierra y se queda dentro de la atmósfera y está aumentando la temperatura. Si nosotros llegamos a 2 grados arriba de la temperatura media en la era preindustrial, estamos hablando que la era preindustrial fue antes de 1850, nosotros daremos un daño al planeta Tierra que será irreversible. Llevamos ya 1 grado arriba de esa temperatura media que existía en 1850. Y ese grado ha sido en el último siglo. Y fue gracias a nuestro compatriota, se me fue el nombre, perdón, el premio Nobel Mario Molina, que se descubrió que estábamos dañando esta capa de ozono con estos gases de efecto invernadero. Entonces, aparte de que no dejamos salir los gases, el calor de desecho de estas máquinas, aparte de eso, el ozono que no permite entrar el sol, la radiación mayor que nos puede quemar, pues la estamos debilitando. Entonces, para asegurar que vayamos de tecnologías de quemar combustible a tecnologías que no se necesita quemar combustible, como es la energía del viento, aerogeneradores. El viento hace mover la hélice y ese movimiento se conecta a un generador eléctrico. Que un generador eléctrico no es otra cosa que la ley me dice que la ley del magnetismo, que cualquier campo magnético en movimiento me produce electricidad, pues es eso, un generador eléctrico es un imán que se está dando vueltas y que está produciendo electricidad. Entonces, necesito yo hacer que se consuman certificados de energía limpia, CELS, que es uno de los objetos que se transacciona en el mercado eléctrico mayorista, los CELS. Entonces, voy a transaccionar en el mercado eléctrico mayorista los joules de energía que estoy consumiendo. Pero para asegurar que esos joules sean de energías renovables, debo de comprar certificados de energía limpia. Todo esto con base a esta eficiencia que, repito, es muy baja. La teoría me dice que la máquina más eficiente termodinámica es del 80%. Si a ustedes le dicen que hay una máquina más arriba del 80%, es irreal, no existe. Ahora bien, si yo tengo una máquina eléctrica, las máquinas eléctricas sí pueden tener arriba del 99% de eficiencia, como electricidad, como transferencia de esa electricidad. Pero ahora de analizar su comportamiento térmico, no va a pasar arriba del 80%, van a disipar calor. Entonces, la electricidad se va a transmitir por cables. Esos cables se van a calentar porque son máquinas térmicas. Todo es máquina térmica. Y entonces, esa energía eléctrica se va a disipar en calor. Y algo que dije mucho en los videos es, la casa no pierde, la casa se nace. Y esas pérdidas por ese calor de desecho en los cables hay que pagarlas todos los que participamos en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, ¿qué se requiere? Buscar máquinas cada vez más eficientes. La máquina térmica más eficiente son los ciclos combinados, que en el momento que yo generé calor y una turbina de vapor generó vapor y esa pasó por la turbina de vapor, los gases de escape de esa caldera que me hizo el vapor, que calentó el agua, los gases de escape todavía tienen mucha temperatura. O viceversa, caliento, quemo combustible y los gases salen a 1200 grados centígrados, esos gases que quemé. Esos 1200 grados los paso a una turbina de gas. Las turbinas de gas aguantan eso, 1200 grados. Y a la hora de que sale de la turbina de gas, todavía sale con 600 grados. Puedo generar fácilmente vapor de agua a 400, 500 grados.
Recuerden que a 100 grados centígrados se genera a vapor de agua, pero a presión atmosférica. Para tener mayor trabajo, en una máquina térmica debo tener mayor presión y mayor temperatura. Lo veremos en el curso de máquinas térmicas. Lo importante aquí es que a la hora de combinar una turbina de gas con una turbina de vapor, me da ciclo combinado, y esos sí andan alrededor del 65% ya de eficiencia. Solo abajo del 15% de la máxima eficiencia teórica, que es el 80%. Entonces, todo esto es solamente de esta diapositiva. Así cada una de las diapositivas nos podemos estar hablando infinidad de tiempo. En el video fueron 40 minutos. Aquí es puntualizar un poco más qué hay en cada uno de trasfondo de esta teoría y que tiene que ver con el mercado eléctrico mayorista. ¿Por qué? Porque yo quiero adelantarme mis ventas en el mercado del día de adelante. ¿Cómo puedo asegurar el costo de la energía de mañana? Pues es muy difícil, porque el costo depende de la eficiencia de quien la generó. Y una máquina térmica, entre la temperatura sea mayor, es más ineficiente. La temperatura ambiente. Entonces, más adelante hablé en el video, de la diferencia de potencial. Y en el video di la diferencia de potencial mecánico, que había una altura y a esta altura hay un potencial de hacer trabajo. Y es el ruido en la laptop. Entre más aumento la altura, hay más diferencia de potencial. Hay mayor potencial, más altura. Puedo hacer más trabajo. Y entonces hablaba de, puedo hacer trabajo eléctrico con litio, que es +1, con cobre, que es +2, con aluminio, que es +3. El aluminio, respecto a la Tierra, que el potencial de la Tierra es 0, pues tiene más potencial eléctrico. Lo mismo pasa con las máquinas térmicas. El potencial es térmico. Entonces, si yo quemo mi combustible y me genera a 1200 grados y la temperatura ambiente es de 0 grados centígrados, de 1200 a 0 grados tengo 1200 de diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa un día caluroso de 50 grados centígrados, que ya lo ha habido en México? De 1200 grados a 50 ya no son 1200, ya son 1150. La diferencia potencial ya es menor. La eficiencia de esa máquina térmica es menor. Entre más temperatura ambiente haya, es más ineficiente mi máquina térmica, es más caro producir la energía eléctrica, es más caro la compra y venta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, ¿cómo voy a saber los precios para ofertar en un día de adelanto en el mercado eléctrico mayorista? Pues es muy difícil. Nadie ha podido pronosticar el clima de un día para otro. Ustedes verán los pronósticos de los climas y verán que nunca son acertados. Cada vez nos acercamos más, pero es imposible todavía a las ciencias que se conoce hoy en día poderlo predecir. Entonces, ustedes en esta diferencia de potencial, de tenerlo aquí a unos 20 centímetros, a tenerlo acá a 10 centímetros, esos 10 centímetros no van a hacer mucha diferencia en el trabajo que yo puedo hacer. Aquí está, trabajo es distancia por fuerza, es decir, distancia que es en metros, al multiplicar 0.2 a 0.3, no va a ser mucha la diferencia del resultado. Si yo, la diferencia de potencial, hablando de cobre o de aluminio, de 2 electrones de valencia a 3 electrones de valencia, de 2 a 3, ese uno de diferencia potencial, bueno, si hago millones y millones de electrones, pues sí me va a hacer una gran diferencia. Pero si no, no hay gran diferencia. Sin embargo, hablar de 1 grado centígrado, si yo tengo 37 grados centígrados como máquina térmica, opero a toda madre. Si a mí me aumentan 1 grado centígrado como máquina térmica a 38 grados centígrados, casi me estoy muriendo. Y mucha gente se ha muerto al subir su temperatura a 38 grados centígrados. Si ustedes ven en los puentes donde pasan los vehículos, hay unas separaciones, porque a mayor temperatura también se dilatan los materiales. Entonces, a mayor temperatura se va a dilatar, y para que no se rompa el puente, están así y con la dilatación ya casi chocan.
Bueno, un puente está diseñado para que soporte 1.000.000 de toneladas, por decir un número. Y de repente pasa un tráiler con 1.010.000 toneladas. Pues hasta que no llega el punto de fractura, lo va a soportar. Entonces, lo que ustedes hayan diseñado mecánicamente, la tolerancia que va a tener ese diseño mecánico va a ser grande. Pero una máquina térmica, 1 grado centígrado, la vuelve muy, muy ineficiente y la puede dañar rápidamente. Entonces, por eso la temperatura es un factor que juega drásticamente en los precios de la energía eléctrica. Bueno, entonces, el saber qué es la energía eléctrica, recuerda nada más que lo que se mueve es la carga positiva que es casi la velocidad de la luz, no es electrón, en el video se explica bien. A mí me gustaría más que la unidad básica no fuera la I de ampere, de corriente eléctrica, sino fuera la Q de carga, porque un electrón tiene 1 por 10 a la menos 19 coulomb de carga. Si quieres tener un coulomb, tienes que tener 1 por 10 a la 19 electrones. Por 10 a la 19 o por 10 a la 19 implica los números de cero. 1 por 10 a la 19 implica que tienes un 1 con 19 ceros. 1 por 10 a la menos 19 implica que tienes 0.00000 y hasta el dígito 19, ahí tienes el 1. Entonces, el tener un 1 con 19 ceros de electrones, tienes un coulomb, y eso sí es algo básico. Y eso ya, que pase tú ahora que tienes aquí coulomb en 1 segundo, pues tendrías 1 ampere. Un coulomb entre 1 segundo, pues es 1 ampere. Pero eso para mí es compuesto. Sin embargo, como todo en la vida, se hace por mayoría de votos. Y por mayoría de votos, la Real Academia de Ciencias en Suiza dijo que la unidad básica es el ampere y no el coulomb. Entonces, todo hay que ponerlo en términos de ampere. Pero, pues, finalmente es cuántos coulomb, cuánta carga se genera al sacar los electrones y que esta carga viaja a la velocidad de la luz en una unidad de tiempo y me da ese ampere. Entonces, la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por corriente, es algo importante de entender porque cualquier ley de las ciencias naturales o de las ciencias sociales se puede modelar como lo hizo el Ohm, que para que yo pueda hacer circular una corriente eléctrica a través de un circuito debo tener una diferencia de potencial. En este caso, diferencia de potencial eléctrico, diferencia de potencial mecánico en una máquina mecánica, diferencia de potencial térmico en una máquina térmica. Entonces, y esa diferencia de potencial que me puede hacer un trabajo hace mover algo. Aquí, en las máquinas eléctricas, hace mover corriente eléctrica. En las máquinas térmicas, fluye el calor del de mayor temperatura al de menor temperatura. Aquí igual, de mayor potencial positivo a menor potencial, que lo ponen con un signo menos. No significa que haya cargas eléctricas negativas en un circuito eléctrico, que son los electrones, sino significa que es menor potencial. Está explicado en el video. Pero siempre va a haber algo que se opone al movimiento de eso que queremos hacer mover. Y lo que se opone aquí es la resistencia eléctrica. Entonces, si ustedes quieren caminar, necesitan fuerza, quieren hacer un trabajo y quieren moverse ustedes, mover su cuerpo. Pero la fricción es lo que se opone a que se muevan ustedes. A mayor fricción, si ponen algo muy viscoso, les va a costar moverse. La fricción es bastante. Entre menos fricción, hasta en patinar pueden estar deslizándose como patinando. Entonces, en una máquina térmica, lo que se mueve es el flujo de calor, la diferencia de potencial es la temperatura, y lo que se opone es el coeficiente de transferencia de calor. O sea, podemos nosotros hacer que fluya más rápido o menos rápido el calor, dependiendo qué material usemos o qué ropa nos pongamos. No es que haya ropa calientita, sino que hay ropa que aísla que nuestro calor corporal se vaya más rápido al medio ambiente. Es mejor aislante. Por eso es importante. Así sea algo social, si nosotros queremos
dar un conocimiento a alguien, lo que queremos que se mueva es ese conocimiento de mi persona hacia la otra persona. Y siempre tenemos resistencia, o sea, tenemos huevonada a aprender. Bueno, ¿qué es la potencia? La potencia es la capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo. Es trabajo entre unidad de tiempo. Joule sobre segundos. Este Joule sobre segundos es conocido como Watt, W. Importante recordar que en el video lo digo, que una cosa es cuando hay una letra solita, es una unidad de medida. En este caso, la W es Watt. Es trabajo, perdón. La unidad W que está solita es trabajo. Y cuando está entre corchetes o entre paréntesis, esa misma letra ya es una unidad. Y aquí entre corchetes está la W y eso sí significa Watt. Igual, por ejemplo, el caso de la M es masa, pero si la M está entre corchetes, pues es metro. Bueno, entonces la potencia es trabajo sobre tiempo, pero por el tema de trabajo-energía, pues el trabajo es energía. Entonces la potencia es energía sobre tiempo. Si de aquí despejamos la energía va a ser potencia por tiempo, porque el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, nos enseñaron en la secundaria, todos pasamos por la secundaria. Energía es potencia por tiempo. La potencia se da en watts. Un múltiplo del watt es el kilowatt y un múltiplo del tiempo es la hora. El tiempo está dado en segundos, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, en vez de decir joules en energía, decimos energía kilowatt hora. Entonces, si ustedes van a su medidor, en su medidor de su calle, van a ver ahí que está parpadeando y van a decir cuántos kilowatt horas llevan consumidos. Puede decir 600,000 kilowatt hora o solamente 300 kilowatt hora. Pasa el que mide y si la lectura del mes anterior era 260 kilowatt hora y la lectura de este mes fue 300 kilowatt hora, 300 menos 260, en este mes consumieron 40 kilowatt hora. Y la factura de este mes va a ser de 40 kilowatt hora y eso es lo que le van a cobrar, multiplicado por el precio de kilowatt hora que estuvo en ese mes. Ah, importante. Y ese mes, ¿cómo estuvo el precio del kilowatt hora? Ah, dependiendo cómo se haya generado en ese mes. Si se generó por termoeléctrica, fue un precio. Y dependiendo de la temperatura, porque entre la temperatura sea más grande, es más ineficiente. O si en ese mes hubo mucha agua, por ejemplo, ahorita que está lloviendo mucho. Si ahorita está lloviendo mucho, las presas están llegando al límite. Sigue lloviendo y se van a desbordar. Si se desbordan, rompen toda la presa y son millones de dólares invertidos en esa presa. Para que no se rompa esa presa, ¿qué tengo que hacer? Abro las compuertas, cae el agua, esa agua que cae hace mover una turbina hidráulica que está conectada a un generador eléctrico y produce electricidad. Entonces, ahorita que está lloviendo, sí es importante estar abriendo las compuertas para que no se rompan esas compuertas, no se desborde el agua. Y entonces, la hidroeléctrica es una energía muy barata. Entonces, en este mes, la energía se supone que me la tienen que dar más barata. Entonces, dependiendo de qué horas consumí, porque si también la consumí la mayor energía en el día hay sol, en el sol, a una fotovoltaica rápidamente la pasa a energía eléctrica y es mucho más barata, y entonces es más cara que consumir la energía en la noche. Entonces, la energía que estoy consumiendo, esos kilowatt hora, pues no sé si son a las horas del mediodía o las horas de la noche que consumí esos kilowatt, pues esa es la energía que estoy comprando día a día. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa? Que yo, aparte de la energía que consumo día a día, que hay un precio, también debo de estar pagando la potencia. ¿Por qué debo de estar pagando la potencia? Porque importantísimo es entender que si yo estoy consumiendo, como todo México, 54 giga watt hora o 54 gigawatts,
nomás por decirlo como potencia que tengo conectada esa cantidad de potencia a mi red, y solamente genero 54 gigawatts, como aparece en el video. En cualquier momento yo puedo encender un motor y hay motores que el puro motor es de 1 megawatt. Entonces, ese motor, ahora que lo enciendo, híjole, no hay energía disponible. Jala demasiada corriente, la red quiere entregar esa corriente, pero no hay de dónde entregarla porque ya toda la potencia se está consumiendo. Se quema el cable. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de hacer que siempre voy a estar generando un poquito más de lo que estoy consumiendo. Entonces, si yo estoy consumiendo 54 gigawatts, la teoría me dice, como toda teoría, el principio de la masa crítica. El teorema de la masa crítica me dice que cualquier fenómeno, para que sea autosostenible, que no se destruya por sí mismo, sino que se mantenga activo, debe de ser el famoso 3%. Cualquier estadística que ustedes quieran darle validez debe de ser el 3% de la muestra objetivo. Si yo quiero entender qué le está pasando a 3D, bueno, y en 3D somos 50 trabajadores, el 3% de 50, pues es 1.5 personas. Más o menos entendiendo a 1.5 personas, o sea, 2 personas, se podía entender el contexto. ¿Cómo elegir esas 2 personas para entender todo el contexto de 3D? Ahí está lo interesante. Bueno, en el caso de la energía, se busca el 0.03%. Implica que yo debería estar generando, en vez de 54 gigawatts, multiplicado por 0.03, estaríamos hablando de 54 gigawatts con alrededor de 300 megawatts. Y realmente no es así, siempre, bueno, no miento, 150 megawatts, alrededor de 150 megawatts más. Y realmente estamos generando siempre arriba de 300 y tantos megawatts de diferencia. Es decir, siempre estamos al doble de lo mínimo que deberíamos de estar sobreproduciendo. ¿Por qué? Porque una vez que generaste esa energía, no la puedes almacenar. Una vez que se genera, o la consumes o se va a tierra. Entonces, ¿qué es lo importante? Que una vez que se produce la energía, o la consumes o se va a tierra, a la terminal negativa, a la de menor potencial. La corriente directa es la que va en una sola línea recta, y aquí está nuestro balance de potencia. Entonces, lo que menciono es que aquí, vean, en este balance de potencia se está generando 10.18 watts y la potencia consumida es 10.18 watts. ¿Qué va a pasar si yo de repente aquí voy a poner otra resistencia? Lo que va a pasar es que va a seguir siendo la misma potencia, pero cada uno de estos elementos puede que consuman menos corriente. ¿Por qué? Porque esta fuente solamente da 6 volts y esta da 4 volts. Ahora, ¿cuál sería para aumentar la potencia? Bueno, aumentar aquí algo en paralelo, no en serie. Y entonces sí podría consumir hasta 11 watts, 12 watts. En el video digo que en serie, así como esto está en serie con esto y esto, está en la misma línea, es la misma corriente. Y en paralelo, de aquí a aquí es el mismo voltaje que de aquí a acá, que es el mismo de aquí a acá. En paralelo es el mismo voltaje. Todos nuestros elementos en nuestra casa están conectados en paralelo para que tengan el mismo voltaje, diferente corriente. Bueno, pero va a llegar un momento en que tal vez sean 30 watts y después de ahí ya no pueda consumir más porque mis pilas o mis fuentes de 6 volts, 4 volts ya no puedan entregar más potencia. Entonces, pues ahí ya colapsa mi sistema. Lo mismo pasa con toda la energía y potencia que se genera en México. Si yo tengo aquí una capacidad generando de 54 gigawatts y tengo conectado 54 gigawatts, el momento que conecte otro elemento, ese elemento va a generar algo más que no se está generando y se va a quemar toda la energía. Se va a quemar todos los cables. Entonces, lo importante es siempre estar generando ese 0.03% de más.
que en México pues estamos generando mucho de más. Pero si ese 0.03% en ese tiempo no conectaste algo de más, pues ya lo generaste, entonces se va a ir a tierra. Y esas pérdidas hay que pagarlas. Entonces, ¿qué debe de quedar claro el día de hoy? Principalmente compramos y vendemos en el mercado eléctrico mayorista energía. Pero una vez que producimos energía, esa energía, por el simple hecho de estar circulando en cables, se genera calor, porque todos somos máquinas térmicas, y ese calor hace que se desperdicie mucha energía. Hay que pagar esas pérdidas físicas porque físicamente se está dispersando en calor. Hay que pagar las pérdidas físicas porque tú estás generando más energía de la que se está consumiendo, porque en cualquier momento se va a conectar otra energía, otro elemento más. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy produciendo 54 gigawatts y para que en cualquier momento se conecte alguien más, voy a estar generando, pues estoy consumiendo 54 gigawatts, pero voy a estar generando 54.3 gigawatts. Ese punto 3, 300 megawatts de diferencia, es lo que se va a ir a tierra. Pero en ese momento llega alguien y se conecta con 200 megawatts más. En ese instante lo detecta el SENACE y dice, híjole, estoy produciendo 52.3 y ya me están consumiendo 54, estoy generando 54.3 y ya me están consumiendo 54.2. Entonces debo aumentar un poco más, entonces aumentan a 54.5 y ya estoy consumiendo 54.2. Y en ese instante se enciende otra máquina y ahora ya estoy consumiendo 54.45. Estoy produciendo 54.5 y estoy consumiendo 54.45. Híjole, tengo que seguir aumentando. Pero ¿con qué en aumento? Aumento con máquinas que están apagadas y que en el momento de que yo veo que están aumentando el consumo, les hablo, yo soy SENACE y le hablo, oye, planta generadora tal, enciéndete porque necesito tener más generación. Bueno, si yo soy una planta que en cualquier momento puedo entrar, pues por estar apagada y en cualquier momento puedo entrar, voy a cobrar. A eso se le llama disponibilidad, se le llama capacidad. Y esa capacidad, esa es la potencia que también se debe de estar comprando aparte. Una cosa es la potencia tú propiamente que consumiste por tener picos, porque una cosa es la energía, esa potencia kilowatt por las horas que la consumiste, y otra es que debes de pagar la potencia del pico rápido que consumiste, y otra es la potencia que debes de pagar por tener máquinas apagadas disponibles. Entonces, cuando escuchen que CFE se queja, ay, es que le da prioridad a los privados por generar energía eléctrica y no permiten que mis plantas entren. Pues estás cobrando sin producir, estás volviéndote millonario, Comisión Federal de Electricidad, teniendo tus máquinas apagadas y no necesitas tener a mucho personal ahí disponible. Claro, y esa es bronca sindical que sí quieren tener a su gente trabajando y por eso quieren que sus máquinas estén encendidas. Pero se les paga por tenerlas apagadas. Todo el mundo paga dinero por tener apagadas esas máquinas y que en cualquier momento se enciendan. Porque son máquinas que les tengo que poner un combustible, las enciendo y generan energía eléctrica. No puedo tener en reservas a las fotovoltaicas porque si en ese instante quiero que enciendan, pero no hay sol, pues ya valió grillo mi sistema. No puedo tener a las aerogeneradoras porque en ese momento que quiero que se enciendan no hay viento, pues ya valió grillo, ¿no? Menos las hidroeléctricas, porque si no hay agua, lo que sí es importante de las hidroeléctricas es que cuando no llueve, abrirlas especialmente cuando sea necesario el cultivo, porque esas aguas, río abajo, después de que generan energía eléctrica, deben de servir para siembra, para consumo humano. Entonces, es toda una logística que no tuvo en cuenta este sexenio y que las estuvo abriendo a lo loco y que por eso, aparte de que no llovía, se vaciaron las presas y pues no había agua de dónde consumirla. Entonces, importante es entender que hay un balance de potencia en donde toda la potencia que se genera es la que se consume y la que se fue a tierra también se modela aquí. Y esto de tener
igual número de ecuaciones con igual número de incógnitas, es, yo tengo aquí dos mallas, entonces voy a tener dos corrientes de malla que me van a dar los cálculos de estas corrientes que aparecen aquí. Y con estas corrientes multiplicado por la resistencia, la ley de Ohm me dice que resistencia por corriente me da el voltaje. Y la ley de Watt me dice que la potencia es corriente por voltaje, ya tengo la potencia. Y esta es la potencia real que debe ser igualita en la corriente directa. Y que las pérdidas que yo haya tenido por estar generando de más las debo de pagar. Las pérdidas que haya tenido porque se disipó en calor las debo de pagar. Que las pérdidas porque hay transformación. Ustedes ven que hay transformadores que elevan el voltaje a alta tensión para tener líneas de alta tensión. Y luego este voltaje se baja a media tensión, que es la distribución. La alta tensión es la que va de estado a estado. Y ya que llega a un estado y ahí se va a consumir, se vuelve media tensión donde se distribuye a las diferentes colonias. Y en las diferentes colonias hay transformadores que van a baja tensión que consumen a las casas. Todas esas transformaciones hay pérdidas, no hay máquinas del 100% de eficiencia. Y todas esas pérdidas se modelan aquí y entonces se hace el balance de potencia. Y hay que estarlo pagando. Sin embargo, también hay gente que aquí, si en este nodo llega y se conecta y pone en el poste de la calle su tiendita, su local para vender algo y se roba la energía eléctrica. Pues hay que pagarlas. Se modelan en el Centro Nacional de Control de Energía, en el CENACE, y entonces debo de tener el mismo número de nodos, de mallas, igual número de ecuaciones, y eso se le llama modelar. Y una vez que tenemos modelado el sistema, podemos saber qué le vamos a cobrar a cada uno. El gran problema es cuando no tenemos todo modelado, cuando hay muchas pérdidas que no sabemos de dónde chingados salieron, perdón por el español, francés o lo que sea, y entonces hay que poner valores que nuestra experiencia como operadores del CENACE nos ha dicho que más o menos con esos parámetros de estas variables que vamos a poner aquí, porque nuestras predicciones sí que más o menos son esas, pues podemos tener ya esos valores modelados y tener igual número de ecuaciones por igual número de camitas para tener nuestro balance de potencia. Si no lo tenemos, el estar atinándole, porque vamos a tener más variables que no conocemos respecto a las ecuaciones que debemos de tener, entonces eso se le llama optimizar, cuando se tienen variables desconocidas. Y nosotros tenemos que estarle dando a esas variables para obtener valores óptimos. Entonces, hoy por hoy no existe la optimización total, matemáticamente nadie la ha podido hacer, y entonces siempre vamos a tener ciertos resultados óptimos, quiere decir que vamos a tener valores más o menos. Y esa balance de potencia se hace en cada mes. Bueno, al finalizar el año, se hace un balance de potencia anual. Hace 5 años, el balance de potencia anual, la potencia anual que yo tenía que pagar de excedente como consumidor, era casi 0 pesos el megawatt hora, el megawatt, perdón, que había consumido, porque el megawatt es potencia, megawatt hora es energía. El megawatt de ese balance de potencia anual casi era de 0 pesos. Era algo simbólico, no costaba mucho. En este sexenio, cada año fue creciendo, porque como saben, no se invirtió en más plantas de generación y sí se pusieron más centros de consumo. Implica que la demanda y la generación casi ya es la misma. Incluso es más la energía que estamos importando de Estados Unidos y Guatemala que la que nosotros exportamos a esos países. Para fines prácticos, no nos basta con la energía que producimos, que tenemos que estar comprando del extranjero. Entonces, en ese balance anual, cada megawatt es alrededor ya de 6 millones de pesos. O sea, sí ya está muy loco. Entonces, yo pago mi recibo de energía eléctrica, digamos, en promedio de 1 millón de pesos, un cero calificado consume 1 megawatt, pago 1 millón de pesos al mes. Imagínense, dice, qué chido, pero llega al año y ¿qué sucede? Que los días en donde la demanda fue casi igual a la oferta, que se acercó mucho a esta línea de la demanda y la oferta,
fueron días críticos. Días críticos que incluso a veces son tan críticos que hay apagones. Si no apago la generación para que mucha gente se quede sin luz, se va a quemar el cable. Entonces, esos 3 días críticos, que pueden ser cualquier día del año, se hacen esos balances de potencia anual. Y si yo en ese día, dice, en el balance de potencia es que el megawatt en ese instante cuesta 6 millones y en ese día yo lo pagué a 1 millón, quería deber 5 millones. Entonces debo pagar 5 millones dependiendo de cuántos watts consumí. Si consumí 60 watts, pues 5 millones por 60 son 300 millones. O sea, sí es de locos el balance de potencia anual. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer que no sea tan loco eso? Teniendo bien modelado mi sistema. Pero ¿qué pasa? Que un sistema como el de México o el de todo el mundo tiene que ver con corriente alterna. La corriente alterna, quedamos de que era hacer girar a generadores eléctricos, que un campo magnético que está girando me produce electricidad, porque es un campo magnético en movimiento. A la hora que yo estoy girando, la corriente eléctrica va, vean aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega a este punto y empieza a ser negativo, empieza a bajar, sigue siendo más negativo, baja más, y aquí vuelve a empezar a subir, a llegar a cero. Entonces, esta vuelta en un giro es una onda. El tiempo que tarda en hacerse una onda es el periodo. El inverso del periodo es la frecuencia. ¿Cuántas ondas se generaron en un segundo? Como lo digo en el video, en México es 60 Hz, en Europa son 50 Hz, 60 ciclos por segundo. Quiere decir que yo debo hacer que una turbina genere a 3.600 revoluciones por minuto, es decir, 60 vueltas en un segundo para tener 60 Hz. Entonces, esto, lo importante es que cuando nosotros tenemos corriente alterna, va a pasar 2 situaciones en cuanto a que va a haber algo que se opone a que esa corriente eléctrica vaya teniendo, como se ve aquí, la corriente que está en rojito, vaya teniendo la misma generación de subida y bajada respecto al voltaje y a la potencia. La potencia verde, el voltaje azulito, va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo. Ese algo es lo que se opone. Si es resistencia, totalmente resistivo, se va a comportar así. Sin embargo, si yo tengo algo que se llama inductor, que son cables enrollados, que todos tenemos cables enrollados en todo nuestro quehacer de consumo energético de electricidad, porque son los motores, porque son los transformadores, son bobinas, eso hace que la corriente eléctrica se adelante, va a jalar la corriente eléctrica. Y entonces ese desfasamiento de la corriente eléctrica respecto al voltaje, de aquí a acá, se le conoce como desfasamiento, que es el factor de potencia, y eso también se debe de cobrar. Entonces, cobro energía, transacción en el mercado eléctrico, transacción en el mercado eléctrico mayorista, energía. Pérdidas, un montón de pérdidas que ya vimos. Bueno, ¿qué pasa con estas pérdidas? Que cuando yo esté generando mi potencia, vean aquí estas bobinas, da una reactancia, se va a estar adelantando, va a pasar que tengo una potencia reactiva, esta que está aquí, potencia reactiva. Entonces, en vez de tener una potencia real, lo que debo estar generando es una potencia aparente, que tenga la potencia real y esta potencia reactiva o imaginaria. Pues por estar generando esta potencia real y consumir totalmente la potencia real, no en su totalidad, sino una parte, porque otra parte es potencia reactiva, pues va a tener pérdidas por esta potencia reactiva, que se consume o no se consume, porque simplemente está ahí porque se adelantó la corriente. Entonces, tengo pérdidas por factor de potencia. También tengo pérdidas porque toda esta corriente eléctrica que está aquí, que es alterna, que sube y baja, cuando llega a nuestra casa,
todos nuestros, o la mayoría de nuestros aparatos electrónicos ya son de corriente directa. Y necesitamos un eliminador como este para pasar de corriente alterna a corriente directa, que elimine estos picos, que vaya y suba, los vaya eliminando y solamente vaya saliendo esto, una sola dirección, corriente directa. Esos eliminadores o rectificadores sí sacan completamente una línea recta, corriente directa, que así trabajan nuestros equipos electrónicos. Pero va a rebotar muchos armónicos, va a rebotar muchas de estas otras onditas hacia atrás, que son armónicos, ondas que se van a ir a los cables y que se van a ir a todo el sistema conectado o interconectado nacional. Y que alguien tiene que absorberlos, porque si no, estas van a distorsionar todo la transmisión de la corriente alterna, que se pueden quemar. Entonces, yo voy a tener que, para que esto que me atrasa, que me adelanta la corriente, poner un banco de capacitores que atrasa la corriente. Entonces, algo que nos contratan mucho a nosotros es el famoso código de red, que ya es obligatorio para todas las empresas, en donde el factor de potencia debe ser del 0.95, es decir, casi sea pura potencia real, casi nada de reactiva. Entonces, muchas empresas no han hecho este factor de potencia que se debe al 0.95, no cumplen con el código de red, no han puesto su banco de capacitores. Bueno, también se deben de poner eliminador de armónicos, tampoco lo han hecho. Entonces hay que pagar las pérdidas, todos los demás, porque alguna planta, en vez de estar generando energía eléctrica, debe de estar consumiendo energía eléctrica. En vez de tener esta generación de corriente alterna, en vez de estar solamente entregando energía eléctrica, va a estar consumiendo energía eléctrica de la reactiva. Se vuelve un capacitor síncrono. En vez de ser un motor que esté generando, girando para entregar energía eléctrica, va a ser un motor que se vuelve condensador. Finalmente, al estar embobinado, tengo una placa arriba, otra placa abajo. En ese embobinado es un par de placas paralelas, es un capacitor, y va a estar consumiendo la potencia reactiva de exceso que hay en la red. Y hay que estarle pagando a ese generador eléctrico que en vez de generar energía eléctrica, me esté consumiendo la energía eléctrica reactiva. Hay que pagar esta pérdida por factor de potencia. Y hay que pagar que esté absorbiendo todos los armónicos que todos nosotros en nuestras casas estamos rebotando porque estar transformando la energía de corriente alterna a corriente directa. Todos esos armónicos pérdidas de frecuencia o de regulación de frecuencia, y hay que estarla pagando. Todas esas pérdidas es lo que se transacciona en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, ¿qué también se pierde? En estos nodos, puede ver que en algunos nodos haya más elementos conectados que en otros. En el video hablo de Homero Simpson, que en un mismo nodo, en un mismo contacto, conecta a muchos elementos, que ya no hay suficiente corriente eléctrica que suministra a todos esos sistemas conectados, que se quema. Lo mismo va a pasar. Entonces, en cada uno de los nodos, en los postes, en donde está nuestro sistema interconectado, ahí va a haber nodos en donde haya muchos conectados y otros donde esté pocos conectados. Entre más haya conectados, ese nodo va a ser más caro. Entonces, el nodo es donde se conectan. Vean, todo esto es un nodo donde no hay elementos, solamente es puro cable. Solamente que entre este punto y este punto puede haber kilómetros, porque son, no sé, 100 kilómetros de distancia de desierto. Y entonces es el mismo nodo. Ahí va a haber muchas pérdidas por calor, pero el punto es que aquí va a ser un costo por conectarse. Y si aquí hay mucha corriente que se están conectando, va a ser muy caro el que me estén entregando energía eléctrica a ese nodo. A veces por eso es más fácil que nos conectemos a otro nodo donde sea más económico, aunque esté a más distancia. Eso se le llama congestión. Si yo estoy conectado en Puebla y traigo la energía eléctrica de una generación de energía desde Chiapas, voy a pagar la congestión de todos los nodos por los que pasé.
Por eso es muy importante para ahorrarme tanto pago de pérdidas, tanto pago de factor de potencia, de frecuencia, el que cada generador de energía eléctrica produzca su energía eléctrica ahí donde la está consumiendo. A eso se le llama descentralización, que ya no esté centralizada la generación en grandes plantas generadoras, sino que cada quien que está consumiendo, pues ahí tenga su propia producción. Nosotros nos llamamos 3D por las 3D de la energía: digitalización, descentralización y descarbonización. La descarbonización es que ya no hagamos quemar combustible, no quememos generando más carbón a la atmósfera, dióxido de carbono principalmente. Que descentralicemos, que pongamos la generación de energía eléctrica en sitio y la digitalicemos, es decir, que todo sea bien simulado en software, que podamos pronosticar nuestro consumo y estar viendo cuánto estamos pagando por esa generación de energía y consumo de energía eléctrica. Y lo que nos falte, sí, pedirlo o entregarlo al mercado eléctrico mayorista. Si tenemos excedentes, los entregamos al mercado eléctrico mayorista. Si nos hace falta, porque la que generamos no es suficiente de la que consumimos, la compramos del mercado eléctrico mayorista. Eso es la idea de las 3D de la energía, que nosotros nos llamamos 3D desde hace 19 años, y las 3D de la energía apenas tienen 8 años en boga. Entonces, importante aquí que en corriente alterna ya hay un ángulo, ya es un vector que tiene, aparte de un número magnitud, tiene una dirección y sentido, que el sentido es negativo o positivo y la dirección es el ángulo. Y este ángulo es el que me da el factor de potencia por el desfasamiento. Y si ustedes ven aquí, cada uno de estos elementos también tiene su corriente, su voltaje, su potencia real, que si sumamos esta potencia real, no se hace el balance de potencia. Para hacer el balance de potencia es que la potencia, la potencia real, perdón, sí debe de ser igual, y la potencia reactiva debe ser igual. Lo que ya no es igual es la potencia aparente, los volts amperes de la potencia aparente. Es decir, si sumo los 8 y 13 me da 21 de estos dos resistores, más la bobina 1 me da 22, más el capacitor 23. De potencia aparente me da 23 que se está consumiendo, y de las fuentes generadoras, fuente de 120, fuente de 80, 11 más 9 solamente me dan 20. 20 no es igual a 23, pero sí me da la potencia real. 12 más 4.6 me da 16.6, más 1.4 de estos 0.7 me da 18, y si sumo la fuente 1 y la fuente 2, 10 más 8, 18. Sí a este balance de potencia. Bueno, ¿qué más platicar de esto? Bueno, que también hay que, aparte de que estar teniendo en disponibilidad y pagar esa disponibilidad de las plantas que están apagando, y de la potencia propiamente, que si en un pico de un día consumí, porque tuve todas mis máquinas conectadas, 90 megawatts, y yo nada más contraté 80 megawatts, bueno, esos 10 megawatts se cobran más caros que los 80 megawatts que ya están contratados. Y otra cosa es la energía. La energía es, de esos megawatts, cuánto los estuve consumiendo en cada hora, 2 horas, 3 horas, megawatts por hora me da la energía. Debo de contratar los megawatts porque es cuánto es lo que voy a estar conectando. Yo, si en esta laptop le busco, verán en su tablita cuánto potencia es la que consume. Entonces, cuando ustedes van a contratar a CFE un medidor y les hacen ahí la lista de lo que están conectando, 3 focos, cada foco de 100 megawatts son 300 megawatts, cada foco de 100 watts son 300 watts. Un refrigerador de 200 watts, bueno, llevan 500 watts. Una plancha de 150 watts ya van tantos. Y así se suma todo. Y esa es la potencia que tienen contratada. Si ustedes tienen contratada 1 megawatt de potencia, no los vuelve usuarios calificados. Los vuelve usuarios calificados hasta que consuman 1 megawatt, que sí se haya registrado que un día hayan consumido ese megawatt. Entonces, lo importante es saber que precisamente hay servicios conexos para completar estas transacciones. Es decir, yo puedo contratar energía rodante de reserva. Es decir, CFE tiene sus máquinas apagadas, o yo como generador privado tengo mi máquina apagada.
y cuando me pidan encenderla, pues voy a cobrar ahí sí la energía que entregué, pero mientras la tenga apagada me van a estar pagando el tenerla apagada. Bueno, yo puedo decirle a CFE, yo te compro el tener apagada tu máquina, de tal suerte que yo te la compro a ti en tenerla apagada a 60 dólares el megawatt. Y cuando Cenace me la quiera comprar a mí, Cenace, yo te la vendo por tenerla pagada y tenerla disponible a ti a la 80 megawatts. Entonces yo por hacer esa transacción de intermediario ya gané la diferencia en ese costo. También en los nodos, en estos nodos son de CFE, el Cenace los tiene ahí y tiene un valor fijado. Yo puedo decirle a Cenace, yo te compro este nodo. Entonces, cada vez que alguien quiera conectarse a este nodo, el costo que yo pueda fijar puede ser más alto que el que tiene Cenace. Entonces, la diferencia entre lo que cobra Cenace y lo que estoy cobrando yo, pues esa pequeña diferencia es lo que me quedo de ganancia. Son las transacciones que puedo hacer en el mercado eléctrico mayorista. ¿Se hacen actualmente? No. Lo único que hoy por hoy se está haciendo en el mercado eléctrico mayorista es comprar la energía, pagar todas las pérdidas, el balance de potencia y los certificados de energía limpia que me garanticen que sí estoy cierto porcentaje de energía consumiéndola de energía limpia. Hasta ahí. Todo lo demás son cosas que sí se pueden transaccionar, pero que hasta la fecha no se están haciendo. Como ofertar el día de adelanto, el decir, yo te compro energía porque sé que mañana yo ya predije que mi clima va a estar así, que mis clientes van a consumir tanto, y entonces te compro la energía totalmente por adelantado y yo la voy a revender. Son cosas que todavía no se logran hacer en el mercado eléctrico mayorista, pero que nosotros, que es nuestro core business, debemos irlas planeando para en su momento sí poderlo estarlo transaccionando. ¿Qué si estamos transaccionando con 3 de potencia, certificados de energía limpia? Ahorita tenemos ofertas alrededor ya de $7 el CEL, cada certificado de energía eléctrica ya está alrededor de $7. Potencia, es decir, sí podemos comprar potencia y revenderla. Y lo que no es energía, porque nuestra suministradora calificada, pues no, ahorita está en stand-by. Pero sí podemos hacer que otras suministradoras calificadas, den servicio a nuestros clientes de usuarios calificados. Entonces, aquí está el ejemplo que les di en el video. Hoy estoy hablando de 54 gigawatts, no, el ejemplo era de 44 gigawatts. Bueno, al fin y al cabo es una hora del día, que aquí la hora del día está, como ven, es alrededor de las 12. Aquí está claramente 12 horas con 15 minutos 18 segundos del día. Pero aquí está todo un día. Pero, por ejemplo, como lo digo en el video, a las 21 horas, bueno, a las 18 horas, antes a las 17 horas, está en su máximo, que sí son 40 y, más de 48 gigawatts o 48,000 megawatts. Como ven, la demanda neta es 44.5 gigawatts. La generación neta es 44.8 gigawatts. Estoy generando más de lo que se está consumiendo. Esto implica que estoy 300 megawatts tirándolos a la basura. Ahora, el pronóstico neto, lo que tenía pronosticado para este día del 11 de septiembre del 2023 era 37 gigawatts. De 37 que fue el pronóstico contra lo que los 44 en este instante, estamos hablando de 7 gigawatts más. ¿Por qué esa diferencia es tan loca, tan grande? Porque no tenemos modelado nuestro sistema interconectado nacional bien. Repito, hay 11,000 usuarios calificados. Solamente dados de alta con RUC, registro de usuario calificado, hay 1,100 y tantos. O sea, apenas el 10%. De esos 1,100 y tantos que sí ya están registrados, que están ya haciendo transacciones, que sí están comprando energía en el mercado eléctrico mayorista, solamente hay alrededor de 300 y tantos usuarios calificados. Es muy poquito, por eso es que no solo porque es nuestro core business, que ganamos dinero haciendo que
se vuelvan usuarios calificados, porque para volverse usuarios calificados tienen que cumplir con el código de red. Y el código de red nosotros lo instalamos, nosotros lo hacemos. Sino porque podemos venderles certificados de energía limpia, porque les podemos vender potencia, porque a través de nuestras alianzas con suministradores calificados les podemos suministrar energía eléctrica. Olvídense de todo eso que es ganar dinero para nosotros como empresa. Es para que en México, en el momento que más usuarios calificados se vuelven con la RUR, registro de usuario calificado, tienen que entregarle a CFE su modelado de sus cargas, a CENACE. Entonces, está mejor modelado el sistema interconectado nacional y eso implica que voy a tener mejor pronóstico. Entonces voy a tener pronóstico neto 44.5, demanda neta 44.5, generación neta 44.6. Entonces ya estoy perdiendo menos. La generación neta sí debe ser mayor que la demanda, porque si no, enciende en cualquier momento otro motor y ando quemando toda la instalación. Pero ya es poco lo que se va a tierra. ¿Y de qué me sirve que mi pronóstico sea el mismo que la demanda? Recuerden que yo voy a decir a CENACE le dice a mantente apagado mañana tu termoeléctrica de Tula y por mantenerte apagado, te voy a pagar a 100 pesos el megawatt. Estoy apagado 24 horas, mis 100 pesos por megawatt, tengo 300 megawatts, hago la multiplicación por mis horas, todo eso voy a estar cobrando. Y de repente me dices, híjole, enciéndete. No, espérate, si me enciendo, la energía que entregue ahorita, a lo mejor voy a ganar menos por encender que por estar apagado, porque ya no me vas a pagar por estar apagado, me vas a pagar por sí estar entregando energía. En el momento que yo te entregue energía, voy a tenerle que pagar a la gente que está trabajando, voy a pagar combustible, voy a pagar mucho más cosas. Entonces, eso implica que yo voy a tener que estar pagando más por estar acá haciendo el cambio a estas plantas generadoras te dije que estuvieras apagada y ahora enciéndete. Ese cambio de esa orden que yo dé como CENACE a esa planta generadora, yo voy a como CENACE tener que pagarle más a esa planta generadora, porque me lo va a exigir, porque ya habíamos hecho un trato de mantenerme apagada. Y entonces, si tengo un mejor pronóstico, ya no le pago más, porque sí va a ser, yo nomás te voy a pagar estas horas por mantenerte apagado, después te vas a encender y como fue mi pronóstico, fue mi demanda, entonces si fueron mis cálculos precisos. Eso es lo importante de mantener bien entendidos estos conceptos. Entonces, transaccionamos en el mercado energía, pérdidas, congestión, potencia, factor de potencia, balance de potencia, certificados de energía eléctrica, derechos financieros de transmisión, servicios conexos que son las dichosas reservas, y la demanda controlable. No se ha hecho en México, pero si yo soy una empresa tan grande como, ¿qué serán? Bueno, una empresa que consuma 100 megawatts y de repente ya no tengo yo cómo generar más energía, entonces se puede quemar toda la instalación eléctrica. Antes de que ocurra eso, yo puedo hablar y, oye, yo consumo 100 megawatts de energía, me voy a pagar, pero por apagarme, en vez de que yo pague energía eléctrica porque no te estoy consumiendo, tú me vas a pagar a mí por apagar mi industria y me vas a pagar mis 100 megawatts que voy a dejar de consumir. Esa es la demanda controlable. Todo eso es lo que se compra y se vende en el mercado. Repito, lo pueden ver en los otros videos. Este video se va a estar reproduciendo continuamente para que tengan los conocimientos al día. Pero me gustaría que me hicieran una pregunta a cada uno de ustedes para terminar la clase de hoy. Adelante, los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, si no, vamos a como está aquí. Empezamos por Josué. Josué, ¿algún comentario, alguna pregunta? Híjoles, no te escuchas muy raro. ¿Sí, los demás sí lo escuchan?
Porque yo escucho distorsión. No, hizo como distorsión. Sí, se escucha como distorsión. Bueno, en lo que Josué arregla su micrófono, a Diego, a ver, Diego Reyes, una pregunta, alguna observación, alguna inquietud. Buenos días, profe Leandro. Primero agradecerle el tiempo y la sesión tan interesante que nos compartió. Y pues me gustaría escuchar algún comentario de cuál cree que es el mayor reto actualmente en este 2024 que tiene 3D Pro como grupo en cuanto a SENACE, en cuanto al mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo usted ve el panorama? Es una buena pregunta y me imagino porque trabajas directamente con Víctor que la haces y que a lo mejor tal vez tú tengas más información al respecto, pero sabemos que en el 2024 pasaron las elecciones y todo lo que estuvo bloqueado por el actual presidente saliente López Obrador, el siguiente sexenio, pues es el mismo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pero una presidenta diferente que lo que se está corriendo le llaman Radio Pasillo, es que pues sí empieza a habilitar otra vuelta o dinamizar un poquito más el mercado eléctrico mayorista. Ya no tanto por creencias propias de que ellos quieren que todo sea Comisión Federal de Electricidad, o como lo dicen en sus propias palabras, que sean predominante Comisión Federal de Electricidad, rescatar a Comisión Federal de Electricidad, sino porque el mercado está diciendo que si no ponemos más plantas de generación, si no dinamizamos más este mercado eléctrico mayorista, vamos a tener el gran problema de que se va a colapsar la red, los cables se van a quemar. Y va a salir más caro el caldo que las turbónicas. Entonces, en esa situación de buscar dinamizar el mercado eléctrico mayorista, se va a incentivar mucho lo que es la descentralización. Entonces, uno de nuestros core business es la descentralización. Ponemos paneles fotovoltaicos en sitio, en techos, ponemos cogeneración para plantas que aparte de energía eléctrica necesitan energía térmica, eso es cogeneración. Tener dos sistemas de generación de energía en uno, que es energía eléctrica y energía térmica en uno, eso es la cogeneración. Y pues si es así, que todo pinta así por lo que las pláticas y los webinars a los que hemos asistido, entonces implicará que habrá créditos para que las plantas generen su propia energía, lo que es la descentralización. Entonces, el principal reto para 3D es poder entregar lo que les decía, se me fue el nombre, persona ahorita, cotizaciones, es la palabra correcta, cotizaciones lo más pronto posible. Di los cursos a usuarios calificados, fue muy difícil porque un usuario calificado consume arriba de 1 megawatt, paga arriba de 1 millón de pesos. Entonces, que quieren tomar el curso, muchos lo quieren tomar, pero el problema es, te lo voy a dar a ti para que me conozcas y te lo voy a dar gratuito y vamos a interaccionar porque eres un cliente grande, o sea, eres tan grande que pagas más de 1 millón de pesos de energía eléctrica al mes. Entonces, es difícil que ellos te atiendan. Si es difícil que te atiendan, pues es difícil que te contraten. Pero en el momento que les surge la idea y buscan el financiamiento, es que lo quieren ya. Entonces, si nos tardamos en hacer cotizaciones, se nos va a ir el instante en que ese usuario calificado quiere saber de nosotros cuánto le cobramos por hacer un sistema de generación dentro de sus instalaciones, lo que es generación distribuida. Principalmente en la modalidad de autoabasto, pero lo que están solicitando las autoridades es que no haya venta de excedentes, es decir, que yo no me sobre energía. Si consumo 5 megawatts, pues pongo algo de 3 megawatts para siempre estar consumiendo mi energía y nunca tener excedentes que deba demandar a la red.
Entonces, cotizarles rápido y la siguiente sería es cotizar con un precio que sea rentable en el mercado, o sea, que sí seamos baratos, pues. Y, y la otra es que poder tener acceso a estos clientes, ampliar nuestra cartera de clientes, que eso es lo más, que es lo más difícil, el tener acceso a estos clientes. Bueno, muy bien, Diego, pues Muchas gracias gracias. por tu pregunta. A ver, Lilian Montserrat, te escuchamos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Lilian Montserrat. Bueno, No sé si ahí me escuché. Sí, ya te Bueno, escuchamos. por el momento sí quedó claro. Tuve un poquito problemas con la red, pero no tengo como alguna pregunta. ¿Alguna observación entonces? ¿Comentario? Lilian Montserrat, ¿alguna observación o comentario? O sea, no tienes preguntas, pero sí me gustaría que hicieras algún comentario. Bueno, sigue Bueno, teniendo. pues me pareció bien cómo los temas los trató de explicar como con ejemplos reales. Más que nada porque justo uno de los problemas que yo presentaba cuando vi estos temas en la prepa o al inicio de la carrera era eso, ¿no? O sea, como que todo muy teórico, pero, o sea, mis preguntas en ese entonces eran como de qué se aplica en la vida real. Entonces me gustó más esa parte que fue enfocado a un caso real. Okay. Vale, gracias. Bueno, igual, pregunta, comentario, observación, estimado Jorge Armando Sánchez. Bueno, con todo el panorama que nos dio, bueno, una de las dudas que me surge, bueno, es principal en cuanto al nearshoring. En el sentido nearshoring, que el panorama que nos dio es que realmente no hay una como modela, ¿cómo lo podría decir? Un óptimo de energía en cuanto a aprovechamiento y hay una deficiencia. Actualmente, no, con lo que usted comenta, pues el panorama no es favorable. Halagador. Sí, por eso Claudia Sheinbaum como la presidenta electa, sus pláticas ha dicho pues que sí debe de reactivarse el mercado ecomayorista y principalmente está buscando la descentralización que generen en su propia red. Entonces, el tema es que cuando nosotros queremos exportar hacia el extranjero, nos obligan a que la energía eléctrica que se utilizó en la producción de lo que queremos exportar sea proveniente de energía limpia. Mínimo dan un porcentaje. Entonces, cuando en los cursos hacia los usuarios calificados me hacían preguntas, era que, bueno, a mí mi empresa, master líder que está en el extranjero, me dice que debo de volverme usuario calificado y contratar energía limpia. ¿Qué me recomienda? Porque luego, pues, contratar el 100% es casi imposible porque no tenemos suficiente energía eléctrica limpia en México, pero sí más o menos el porcentaje de la que generamos, que actualmente ya estamos alrededor de la tercera parte generando en energía limpia. Entonces, la tercera parte de lo que contrata es que sí sea energía limpia. Pero para muchas empresas es muy difícil porque para poderte certificar de que puedes exportar, les están exigiendo mínimo el 50% de que su energía sea limpia. Entonces ellos deben de poner sus propios paneles fotovoltaicos, eso nos da más trabajo para completar esa energía limpia. En cuanto a la parte que solicitan en el nearshoring es, pues, olvídate de que sea energía limpia, ¿no? Que haya energía. Y si en México, actualmente la que se produce es casi igual a la que se consume, la oferta es igual a la demanda, si llego y pongo más plantas que van a consumir, ¿de dónde van a obtener la energía eléctrica? Por eso muchas plantas no vinieron. O sea,
el nearshoring, que este gobierno que estás por salir dice que sí vino a México, es de aquellos que ya estaban en México. Digamos, soy una empresa que producía llaves para vehículos automotrices en México, Hoff, por ejemplo, y consumo 3 megawatts y produzco 1 millón de llaves. Bueno, ahora va a producir 2 millones, pongo otra planta y ya consumo más energía eléctrica y ya hubo más inversión del extranjero en México. Pero ya estabas aquí. Empresas nuevas que no tenían nada de presencia en México, que vinieron nuevecitas a México, contadas con los dedos de una sola mano, o sea, ni 5. Y todo ese potencial que ya le surgía estar cerca de Estados Unidos, lo acaparó Panamá. Panamá sí abrió su mercado eléctrico, y esa es una de las otras cosas de la pregunta de Diego Reyes, es algo que tenemos que hacer en el 2024, es expandirnos a Centro y Sudamérica. Como saben, iniciaremos con un proyecto en Belice, pero que es el principio, y otra de las ideas es precisamente Panamá, que sí está muy abierto a que entren más plantas generadoras de energía eléctrica y más empresa, pues nosotros irnos para allá. Pero regresando a México, para que vengan más plantas que de nuevecitas a México, es sí poner más plantas de producción. Y lo que está haciendo entonces esta administración es, pues, lo que te propongo es, sí vente, y como yo no tengo la rapidez para poner tanta generación, te propongo que tú hagas tu propia generación, lo que es descentralización. Les van a poner un límite, pero son límites grandes, unos decenas de megawatts. Y entonces te voy a dar el permiso para que pongas tu propia planta de generación, pero a contraprestación me vas a ayudar a reforzar mi sistema de distribución y transmisión. Eso es bueno porque nuestras subestaciones han estado quemándose por falta de mantenimiento y por exceso de trabajo, porque están sobrepasadas. Estas les van a dar permiso de que se hagan su nueva plantas de generación y que nos ayuden a reforzar estas instalaciones. Entonces, ¿qué es para 3D? Estar atento a todos esos proyectos y buscar jalar más de esos proyectos para nosotros mismos. Y es la importancia de que, pues sí tenemos contactos que nos pueden ayudar a jalar proyectos para nosotros y que ustedes tomen este curso y que esté grabado y que lo puedan ver, pues para estar de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos responder más rápidamente. Ahora, con estas situaciones que está haciendo la nueva administración que va a entrar el 1 de octubre, ¿se soluciona todo lo que requiere el nearshoring? No. Repito, o sea, si en este primer sexenio, ese sexenio que acaba de pasar, perdón, todo lo que pudimos haber atraímos ni el 3%, con estas modificaciones, si tal vez subamos al 10% es bueno, 20% es bueno, pero estoy seguro que no llegaremos ni al 30% de todo lo que podemos jalar si permitieran el acceso completo y el abrir completamente el mercado eléctrico mayorista con todo lo que informé aquí que puede hacerse y que no se hace porque solamente se hace la venta y compra de energía, potencia y sales. Ahora, pues gracias, Jorge. Un último comentario, Moisés, te escuchamos, Moisés, un último comentario. Sí, buenos días. Es que justo sí también quería preguntar que ustedes, en su opinión, ¿qué cree que si en ese sexenio que viene el mercado eléctrico mayorista tendrá como más inversión, más atención del gobierno? Es justo lo que quería preguntar. ¿Va a incrementarse? Sí. ¿Qué porcentaje de incremento? Repito, no va a llegar ni al 30%. Suficiente para que nosotros 3D que sea un buen sexenio para nosotros, sí, pero de verdad que pudieran crearse mucho más empresas como 3D, porque finalmente la 3D, aparte de ser un grupo empresarial dedicado a las 3D de la energía, sabemos que vía esto México Energía que Mueve, somos un núcleo creador de empresas con nuestros alumnos.
que ellos pudieran hacer más empresas como las de nosotros, como las de 3D. Pero pues eso sí va a ser difícil porque el mercado no va a dar para tanto. Bueno, pues agradezco todo su presencia. Este video va a ser de alrededor de 1 hora y media. Las clases son de 1 hora y media. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Adiós.